Bienvenidos. ¿Desde dónde creen que estamos grabando? El día de hoy nos prestaron el World Trade Center, un lugar hermoso que ya tendrán oportunidad de conocer. Y los que ya lo conocen saben que es muy céntrico. Gracias por ser nuestros anfitriones el día de hoy. Eso es Moguel. Hoy tengo un tema que la verdad no sé qué tanto te interese a ti, pero a mí tengo muchos días que estoy muy inquieta. Hablamos mucho del Poder Judicial, estamos hablando que hay cambios de leyes, hay una cantidad de rumores y de diferentes corrientes que nos causan mucha angustia. Por lo menos a tu servidora, sí. La verdad es que creen que soy bien viva y entonces ya saben que tengo unos amigos maravillosos y conocí a una mujer extraordinaria. Ella es como un perfume de los finos, pequeñita pero fina y maravillosa, con un aroma y con una sabiduría que tienen las mujeres de Jalisco. Conmigo me acompaña el día de hoy Marta Elizabeth Ibarra. Y cuando la conocí, después me dice, le digo, ¿a qué te dedicas? Y me dice, soy ministra. ¡Oh! Y yo dije, ¿qué será ministra? Yo no sé, probablemente hay mucha gente muy culta. Yo he tratado de averiguar qué es el poder ejecutivo, qué es el poder legislativo. A través del Círculo de Mujeres durante muchos años nos ocupamos muchísimo de entender que era una diputación plurinominal, que era el Senado. Pero la verdad, yo tengo que confesar, nunca le había puesto interés al Poder Judicial. Y ahorita quiero que primero que nada Marta se presente, nos diga quién es esta chiquitilla hermosa, esta mujer maravillosa que se ha distinguido por su estudio, por su trayectoria y que nos cuente para que nos quede totalmente claro qué es el Poder Judicial. Y más adelante podremos hablar qué está sucediendo con estos cambios que va a haber de legislación y de determinadas cosas, pero yo les quiero decir, información es poder. Y mientras no entendamos los temas, a veces hablamos y lo único que creamos es angustia en los seres humanos. Marta, bienvenida. Qué padrísimo que estemos aquí. Qué maravilla que tengamos tan poco tiempo de conocernos y que, no sé, si existen otras vidas, de seguro tú y yo andábamos haciendo averías por ahí. Marisela, muy amable con tu invitación a Esto es Moguel. Es un privilegio para mí, un honor, sabes, mi admiración, mi respeto y mi aprecio hacia ti. Así que el que tú me invites a tu programa es algo que valoro en demasía. Y bueno, me presento para tu público. Soy Marta Elizabeth Ibarra Navarrete, actualmente CEO y dueña de la firma de consultores legales empresariales Ibarra Navarrete y Public, y ex magistrada federal en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esta invitación que tú me haces es como parte o ex parte de lo que es la impartición de justicia, que es el tema que tú quieres que hablemos hoy. Entonces me concentraré en hablar como ex magistrada y con la experiencia que tengo sobre lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está obviamente en base a nuestro Poder Judicial Federal. Pero ¿quién es Marta? Marta es un marciano, Marta que estudió, Marta tiene familia, porque de repente decimos, es que el político es alguien inalcanzable. No, resulta que es un ser humano, un magistrado, un esto. De veras, créeme una cosa, necesitamos empezar desde kinder con esta información. Estoy verdaderamente en cero. Sí recuerdo con mi papá que había un ministro que yo jugaba hasta dominó con él, que tenía yo 12, 13 años, pero ya era el ministro de la Corte. Pero nunca he llegado a inquietarme de qué es un ministro, cómo está formado este Poder Judicial. Y me encantaría que nos agarres de la mano y como que nos llevas caminando por ese Poder Judicial. Pero primero, ¿quién eres? Para que vean que no es que crean que vienen los marcianos y bajaron y entonces se iluminó esta chiquitilla y se volvió ministra. ¿Cómo es esto?
Bueno, en mi opinión, primero como persona te puedo hablar que desde muy pequeña he sido de familia de abolengo de abogados. Entonces mi señor padre como abogado en casa pues lo escuchaba cuando llegaba y con mi mamá platicaba de algún asunto. No sé, estoy defendiendo a Marisela Moguel porque una ley se la aplicaron en su contra, entonces estoy viendo la manera de cómo hacer justicia. Pues una chiquita que empezaba a oír eso, yo quiero hacer lo mismo, ¿no? Para mí, los juzgadores, y aquí sí ya hablo de todos, primero tienen que ser abogados. ¿Por qué? Porque Siempre, sí. correcto. ¿Por qué efecto? Porque los abogados son aquellos que se aplican al estudio de lo que es la ley, de lo que son los preceptos legales, de los que son las normatividades y se dedican también obviamente ya sea a lo que es la postulancia, que es como un abogado que ¿Qué es va la defendiendo. postulancia? Digo, es que hay términos que Claro para que ti sí. son caseros Y para y para mí son como marcianitos. La postulancia es aquel abogado que se dice postulante cuando vas a litigar, cuando vas a defender a las personas, cuando vas a defender a las autoridades, cuando vas a hacer una demanda en favor de alguien, cuando vas a ir ante las autoridades jurisdiccionales, que en este caso sería el Poder Judicial Federal, a que te interpreten la justicia y la legalidad de los actos atribuibles a particulares o autoridades. Y por otra parte está el perfil del impartidor de justicia, que es el que está dentro del Poder Judicial Federal. La impartición de justicia es aquella que entonces tú no te dedicaste a defender a las empresas o a las personas o a las autoridades. Te sentaste en una silla como un juzgador para impartir esa justicia que se está buscando cuando te llega a ti un caso, un juicio. ¿Eso me suena a un juez? Un ¿Es correcto? juez, Ok. un magistrado y un ministro. Ay, jole. Efectivamente, son tres términos que conocen de diferentes aspectos de todo lo que son las materias del derecho. Acuérdate que el derecho, como tú sabes, hay derecho familiar, derecho civil, derecho penal, derecho administrativo, derecho constitucional, derecho fiscal. Entonces, para cada una de esas materias se necesita ser un conocedor, así como un chef expresa, yo soy un excelente repostero, habrá otro chef que diga, yo soy experto, pero en la comida contemporánea mexicana, o no, yo soy experto en el pozole, es decir, es así de sencillo, Marisela. No podemos ser todólogos en ningún ámbito, ni de la medicina, ni de cualquier profesión. Entonces, tienes que tener una especialización para lo que te atraiga, para que ahí llegues tú con ese conocimiento y expertise de lo que tú vas a juzgar. A ver, para ver si yo te estoy entendiendo. Sí, Aquí, por ejemplo, lo que es el Poder Judicial está formado por jueces, ministros y magistrados, ¿es correcto? así es. Así como el poder, vamos a decir, legislativo está formado por diputados y senadores. Tal cual. Ok, ahora platico. vámonos con calmita. Tienen que ser abogados, hasta ahí voy. Sí. Perdón, pero soy súper curiosa y no me gusta quedarme con ninguna duda. Para que yo pueda ser juez, magistrado y ministro, ¿cómo es esto? ¿De qué manera se logra que seas juez o magistrado o ministro? ¿O es una carrera que se va subiendo como el escalón? ¿Tú fuiste juez, por ejemplo, o no? Te platico A ver, cómo es. pero con peras y manzanas. Sí, tal Acuérdate que de veras, sorry, pero yo sé que mucha gente va a decir, ay, qué mensa está preguntando. No importa, no me gusta quedarme con las dudas, ¿sí? Claro que no, al revés, es un placer para mí que me permitas mostrar un poco de lo que es este campo del Poder Judicial Federal. Efectivamente, así como el Poder Legislativo está compuesto por diputados, por senadores, y así como el Poder Ejecutivo Por el está presidente. compuesto por el presidente de la Correcto. República, con todas sus secretarías, la de Relaciones Sí. Exteriores, la de Economía, etcétera. ¿Qué es el Poder Judicial? El Poder Judicial está compuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde hay 11 ministros
que digamos dentro de los juzgadores es el perfil más alto que puedes alcanzar. Esos 11 ministros que actualmente están y que posteriormente con la reforma bajarán a 9, son los que conocen de los casos de mayor trascendencia en el país. Posterior vienen los magistrados, que hay magistrados de tribunales colegiados, hay magistrados de tribunales unitarios y obviamente todos estos magistrados que son de circuito es los que están adscritos a todo el país. Ya me perdí. Vamos. A ver, regreso. En este momento hay 11 magistrados, vamos a decir, ministros, perdón. Son los Juan Camaney del Poder Judicial. Sí. Digo, vámonos entendiendo, porque de veras, cuando nosotros manejamos una información, entonces no cualquiera viene y te da otra información y te deja inquieto. Sí. Hay mucha especulación alrededor y cuando somos ignorantes nos volvemos muy fáciles de llevar hacia el miedo. Y eso, Moguel, es lo que trata de que todos los ciudadanos o los que estemos sintonizados y nos escuchemos y estemos en esta vibración, sea una vibración primero de amor, de información, de cariño, de alegría. Para mí se me hace muy importante la vida, pero la vida tenemos que disfrutarla. Entonces tenemos los 11 magistrados, ministros, ministros, y dices después van a ser 9, pero no nos vamos a meter en eso ahorita. Ahorita vamos entendiendo muy bien. Para que tú llegues a ser ese ministro, ¿de qué manera? Y luego nos vamos hacia los magistrados y luego a los jueces. Claro que sí. Podríamos identificar tanto para ministros, magistrados y jueces los requisitos que te los voy a decir en manera general, pero primero tienes que cumplir con un periodo de haber sido titulada. Y obviamente, ¿cuánto es el periodo de titulación? De más de 10 años de haber estudiado la carrera. Aparte de eso, tienes que tener un perfil de honorabilidad, de reconocida reputación. Tienes que tener años de edad, que en un momento son 35 años de edad, y tienes que también tener un perfil que acredite que efectivamente la materia por la que tú vas a conocer, eres experto en eso. Entonces, tanto la Constitución como las leyes prevén toda esta serie de requisitos, por ejemplo, que no tengas antecedentes penales, que no seas extranjero, porque tienes que ser mexicano. Okay. Entonces, no es como una cuestión de me voy a elegir, no. En diferencia de lo que son los senadores, diputados y el presidente de la República, que son puestos políticos, Marisela, que son puestos de elección popular, aquí no. Aquí es incluso podría decirte que es un poder apartidista. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial Federal tiene que ser totalmente independiente e imparcial en todos los casos que juzga. Entonces imagínate si yo soy un priista o soy un panista y yo soy de hueso colorado del PRI y me llegan casos del PRI, mi independencia se podría ver afectada. ¿Por qué? Pues por la pasión o por el amor o el cariño que le tengo a tal persona. Tan es así que uno como magistrado, como juez o ministro, se tiene que excusar de aquellos casos de las personas con las que puede tener algún parentesco o con las que puede tener alguna amistad. Por ejemplo, a mí me llegó un caso de Marisela Moguel. Inmediatamente, por ética profesional, lo que tengo que decir es, me excuso de conocer del asunto de Marisela porque soy su amiga, porque la quiero, porque la respeto, porque estoy involucrada. Admiro, porque estoy involucrada y con base en ese involucramiento, mi independencia al juzgar y mi imparcialidad se puede ver afectada en contra de la otra parte con la que va Marisela. Ok, no nos salgamos de los magistrados. Ministros, magistrados. Los magistrados. Pues, ministro es lo máximo. Ay, yo estoy hecha bolas. Ok, son esos 11. Sí. A ver, tú dime, resulta que tú estudias, por ejemplo, para abogado, porque todos tienen que ser abogados, y después estudian 10 años para ministros.
No es tan, o sea, son 10 años de titulación. Tú acabas hoy de tu carrera. La carrera de abogado, vamos a decir. Para poder acceder a un puesto de esa magnitud, tú al menos tienes que haber ejercido la carrera 10 años y demostrar tu Correcto. experiencia en las materias a las que tú vas a aplicar. Porque, por ejemplo, el pleno de los ministros, que es de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se compone por los 11. Los 11 se sientan en una mesa, así como tú, a ver cada uno asunto, como vemos en un programa de televisión, en el cual vemos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaban de señalar que esta ley viola los derechos humanos de las mujeres y por tanto emitieron esta sentencia. Ese es el pleno. Digamos, son los 11 que tienen un conocimiento y una experiencia vasta en la partición de justicia y en el conocimiento de lo que van a aplicar la ley en sus sentencias. Ahí, vamos a decir, en el Ejecutivo el presidente es y tiene todo su equipo. En este caso, cuando están viendo algún tipo de decisión, ¿tienen que votar los 11? Digo, prefiero no salirme de esta área hasta que no me quede clarísima y luego bajar a la otra y luego a la otra, aunque tengamos que hacer más programas, porque el conocer y entender nos va a hacer esa tranquilidad de esto que viene y que veo tanta angustia en los mexicanos y el comentario y todo. Esto, y créanme, soy muy latosa y perdónenme, pero necesito entenderlo perfectamente. Estos 11 se juntan, por ejemplo, en este caso de algo que violara los derechos humanos de las mujeres, ¿de qué manera se vota y si hay un voto de calidad o cómo es? son 11 ministros de la Corte que sesionan, es decir, tú llegas y te dicen, ministra, hoy va a tener sesión en donde se van a ver estos 60 asuntos. Tú tienes como ministro tus abogados, que son parte de tu equipo, que van a analizar todo lo que tú vas a votar. Y Sí, claro, traes tus asesores como traen los diputados y todo, claro. Y ellos te dirán, mire, vamos a votar esto a favor o en contra porque pasa esto o yo estoy en desacuerdo. Es decir, para llegar a esa sesión, tienen un estudio de horas y días donde leyeron la sentencia que van a votar, donde tuvieron que ver el expediente y obviamente ver la manera de qué pruebas me está aportando Marisela, qué agravios hace valer Marisela en contra de esta ley o en contra de este particular o en contra de esta autoridad. Y ahí es donde llegan, se sientan los 11 con todo ese conocimiento que traen detrás del caso a decir voto a favor, voto en contra. ¿Por qué son 11 votos? Porque efectivamente, si hubiera unanimidad de votos, es cuando son los 11 magistrados. Claro. Por unanimidad votamos. Por mayoría es cuando votaron 6 ministros sí. Y 5 no. Entonces, ahí los que votan en contra, todavía, por decir, son 6 que ya votamos a favor. Son 4 los que votamos, 5 los que votamos en contra. Esos que votan en contra todavía tienen el poder de hacer votos particulares. Voy a hacer mi voto particular, que ahí es el señalar por qué razón estás votando en contra de lo que la mayoría votó. Son 11 porque obviamente el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también preside el Consejo de la Judicatura Federal, son el voto como de calidad. El Consejo de la Judicatura Federal, digamos que es el que ve la parte administrativa y disciplina de todo el Poder Judicial Federal. Entonces, son esas dos vertientes donde es, que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Luego se divide la Corte en 2 salas. A ver, porque vamos a tener más programas, ajá, claro, pero vamos a tener que cortar. Pero quiero entonces que quede muy claro. Esto de los ministros son 11. Ya no es que llegue tu compadre porque tú eres muy listo y porque tú tienes tus amigos y porque puede entrar. Tiene que ser abogado, tiene que tener 10 años de experiencia, tiene que tener todo un currículum, vamos a decir, atrás. No es que pase por ahí y llega. Esto es el más alto poder del Poder Judicial. Ellos son como
como lo es el presidente en La el élite. Ejecutivo. Sí. Muy bien, pues nos vamos a ir. Seguramente vamos a seguir hablando de este tema. Yo sé que a veces dicen, ay, me hice bolas o no entendí o me falta algo. Prefiero tener todo el tiempo y que realmente este conocimiento lo tengamos. Cuando no lo tenemos, esta es la forma como nos puede manipular cualquier persona. Y nosotros tenemos que ser un pueblo informado. México ya cambió, pero cambió porque los ciudadanos decidimos cambiar y involucrarnos. Y eso es lo que queremos, seguir haciendo eso para que tú puedas participar y podamos entender muchísimas cosas que vienen para adelante. El ciudadano no puede volver a ser pasivo en un México actual.